Queridos hermanos, voy a leer la primera pregunta que viene adjunto a la memoria. Argumente sobre la importancia que tienen los diversos fenómenos del ecosistema para la protección y conservación de la vida biológica multicelular, en especial para la vida humana, y la importancia de anticiparse a la tendencia de la dinámica de las placas tectónicas. La importancia de los fenómenos ecosistémicos radica en que son mecanismos de equilibrio que hacen posible la vida compleja. Por decir, regulan el ambiente. O sea que mantienen condiciones estables de temperatura, humedad, composición atmosférica. Después existe una especie de fraternidad natural. Existe una especie de fraternidad natural, por decir, en las plantas, en los animales. Donde hay, en los microorganismos especialmente, donde hay cooperación, asegurando que la continuidad de la vida. En el caso humano, la salud, la alimentación, el clima, la estabilidad, la estabilidad social, ¿no? Incluso lo social, dependen directamente de ese equilibrio, se puede decir, ecosistémico. Después, en cuanto a la dinámica de las placas tectónicas, por ejemplo, en el Perú tenemos la placa de Nazca, lo cual genera o puede generar en cualquier momento terremotos, tsunamis, que son inevitables. Ante esto, creo que debemos anticiparnos, adoptando medidas a fin de establecer un sistema de alerta, educar a la población y reducir vidas humanas y pérdidas materiales. Eso es lo que podría decir, doctor Petrov. Muy bien, muchas gracias, José Raúl. Ha hecho usted una magnífica evaluación. Creo que el doctor Juan Martín Velasco quiere agregar algo. Pues yo quisiera complementar la magnífica respuesta dada por José Raúl, porque cuando yo hice la pregunta me refería a lo presentado antes de las placas tectónicas, en cuyo caso en realidad los elementos de la causalidad creadora era muy evidente, además de la fraternidad que menciona el hermano José Raúl ya en los fenómenos posteriores a lo de las placas tectónicas. En la parte anterior ya existían en la causalidad creadora escudos de Van Allen que evitaban que los rayos cósmicos de frecuencia gamma tan destructores pudieran llegar a la atmósfera de la Tierra. Y esos escudos de Van Allen solamente permitieron que pasaran rayos X, que en la ionosfera de la Tierra, que es la que prácticamente abarca toda la termosfera de la Tierra, se pudo transformar los rayos X en rayos ultravioleta, porque si no, no podría haber una vida permanente en la faz de la Tierra. Y la capa de ozono que se formó creó
una transformación de los rayos X a rayos ultravioleta que pudieran ser permisibles a la vida de insectos y también de seres terrestres. En este orden de ideas viene por último el abrigo que proporciona básicamente el CO2, que en una tercera parte no se escapa a la atmósfera, a la exósfera, sino que queda formando una cobija para darle calor a las noches y dar también abrigo a los inviernos en la Tierra. Estos fueron básicamente los principales factores causales que permitieron la vida antes de las placas tectónicas. Ahora, dentro de las placas tectónicas que el hermano José Raúl también amablemente expuso, obviamente él destacó de una manera muy sabia lo de los tsunamis que podrían causar el volcanismo del choque permanente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Hay otro fenómeno que vale la pena que tomemos en cuenta y que en realidad es producto de observación de inteligencia espiritual, porque se lo dije un día a un doctor en oceanografía que, entre otras cosas, es sobrino mío. Le dije, la placa de Cocos es una placa que está metida entre tres placas tectónicas más grandes y está creando un volcanismo variable que, sin lugar a dudas, calienta el Océano Pacífico en las costas de Panamá y de Colombia. Incluso llega hasta Ecuador y desvía la corriente de Humboldt. Esta placa de Cocos, en su variación de volcanismo, crea diferentes estaciones y épocas de mayor o menor calentamiento oceánico. Y esto hace que de alguna forma haya más o haya menos evaporación de las aguas del Océano Pacífico en las costas, desde prácticamente el Ecuador hasta un poquito más allá, hasta donde termina la placa de Cocos, que es más o menos el istmo de Panamá. Entonces, en ese orden de ideas, los vientos de Coriolis, los vientos de los trópicos, hacen el resto de la labor para que en sus cambios de temperatura y de presión creen conjuntamente con la acción de los cambios de la placa de Cocos, cree el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Y el fenómeno del niño, que lo descubrieron inicialmente los peruanos antiguos, hoy en día ya se está viendo que sus efectos, por efectos de la
de la confluencia de los diferentes vientos de Coriolis y de monzón, etcétera, y llevan las nubes más arriba de donde normalmente descargan y pueden afectar el clima, más allá de Panamá y llevarlo a las costas del continente norteamericano. Incluso los vientos alisios influyen para que también de alguna manera todo el sistema repercute hasta incluso en Europa. Entonces hoy en día el fenómeno de la Niña sobre todo se siente en diferentes formas. En algunas partes hay sequía y en otras hay demasiadas lluvias. Y es un fenómeno que ya tiene alcance mundial. No solamente afecta los países del litoral pacífico, sino afecta prácticamente el mundo entero. Bueno, aparte de eso, pues está la lenta y progresiva reducción del océano, digo, del mar Mediterráneo, porque la placa de África se va hacia el norte, resbalando suavemente, y Australia se va cada vez más al norte y va a afectar la parte de Japón y finalmente puede que llegue a incrustarse en el continente asiático, todo el continente australiano. Pero todo eso pasarán de pronto 50 o 100 millones de años y ya no estaremos nosotros los que estamos oyendo este conversatorio para poder mirarlo. Lo mismo pasa con la falla de San Andrés. También no se sabe cuándo, eso puede ser más pronto, que pueda básicamente separar la Baja California y parte de California, San Francisco, del resto del continente. Y obviamente, como resultado de todas estas placas aledañas de Sudamérica, Norteamérica, Cocos, Nazca, puede suceder que el istmo de Panamá se destruya y Sudamérica se separe de Norteamérica. Todo esto dentro, como dije, de millones de años. Pero obviamente el hecho de conocer que la astenosfera, que es una capa muy resbaladiza de 300 kilómetros que subyace a la litosfera, que está resquebrajada en placas tectónicas, hace posible que, conociendo estas tendencias, la humanidad pueda constructivamente prepararse para evitar catástrofes en el futuro. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de ayudar a contribuir en esta pregunta.